Arratsaldeon eta ongi. Buenas tardes y bienvenidos a esta rueda de prensa. Arratsaldeon, ongi etorri prentsa aurreko honetara. Gaur dugu ohore handia, gurekin baitugu Costa Gabras Donostia sari bat, zinemaldiko Donostia saria. Hasiko gara berarekin minutu batzuz eta gero utziko diogu, sartuko dira Adults in the Room eko taldeko kideak sartuko dira. Mesedez, galderarik badago? ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Señor Costa Gabras, hay una cosa que en los rodajes parece que no importa, pero, por ejemplo, para Chabrol era muy importante. ¿Cómo maneja usted la forma de comer durante los rodajes? El catering, las exigencias que le hacen los actores, si ha tenido una anécdota especial alrededor de ello. No, no sé si debo hablar en Spanish o en English, whatever. O en inglés. ¿Va bien por todos? Bien, me voy a traer. No, anécdotas. In a movie, every moment is an anecdote. En una película todos los momentos son anécdotas, hay que crear algo diferente de lo que no existe. ¿Qué es un rodaje de una película? Crear una especie de un mundo de nada. Tenemos un guión, tenemos actores, tenemos un plató y luego decimos, bien, vamos a crear un pequeño mundo que forma parte de un gran mundo que es toda la historia. Y cada momento es algo muy tenso, porque los actores tienen que entrar dentro de la situación psicológica de los personajes, las luces tienen que estar bien, la cámara tiene que estar bien colocada. Todo esto es importante, por supuesto. A veces hay anécdotas, alguien que hace cosas diferentes o se equivoca en lo que tiene que decir, pero eso todo me parece interesantísimo. El milagro... ahora estoy hablando en inglés. Es pasado de español a inglés y no me da cuenta. No, veamos. El milagro es el hecho de que creamos algo que existe al final. Y cuando ves la película, y si tenemos éxito, evidentemente, es un verdadero placer para el ojo. Porque yo soy un espectador de películas. Es un gran placer para mí ver una película que creemos lo que está sucediendo en la pantalla. Eso es un verdadero milagro. Probablemente esta es la cosa más extraordinaria. Hay otras cosas, pequeñas anécdotas que crean una realidad, una especie de milagro. ¿Usted o su familia tuvo problemas en Grecia con su película Z? ¿Usted tuvo problemas en Francia con la batalla de Argel? ¿Tuvo problemas con la CIA o con los norteamericanos, con Missing? ¿Y puede tener problemas ahora con la oligarquía? No, the only problem El único problema, no encontrar dinero para la siguiente película. No encontrar dinero para la siguiente película, es decir, de estos oligarcas. Yo creo pude vivir en Francia, en un país donde pudimos hacer las películas. Hay ayuda del Estado en Francia, que es importante y nos permite hacer las películas que queremos. Y cuando hice películas en los Estados Unidos, dije a las distintas empresas con las que trabajaba, las productoras, es decir, que hacer la película que quiero hacer y si tú lo aceptas, lo hago y si no, vuelvo a Francia. Es decir, tenemos ese tipo de relación siempre con los americanos, ¿cómo no? Y siempre les he pedido hacer la postproducción, hacerlo en Francia. Y siempre lo he hecho en Francia. Hasta de las películas americanas. He tenido mucha libertad, me han permitido toda esta libertad, porque si no, no trabajaría con ellos y punto. Así que no sé lo que piensan acerca de mí, pero al fin y al cabo me da igual. Bueno, sí, ha habido algunos problemas. En Francia, cuando hice Z, me quitaron la nacionalidad griega. Bueno, me daba igual porque yo era ciudadano francés. Y también no podían quitarme la nacionalidad. Un griego nacido en el país
es griego toda su vida, es una especie de... una cosa griega, no sé cómo decirlo, ¿vale? Usted recibe en este festival el premio a toda una carrera y en Estados Unidos usted realizó una película para mí mítica que es Missing, en la que denunció algo que poca gente sabía en ese país, en Estados Unidos en ese momento, que era la colaboración del gobierno con el régimen de Pinochet para derrocar a Salvador Allende. ¿Cree usted que hoy en día sería posible en Hollywood hacer una película como Missing, con el Hollywood actual, financiada por un gran estudio? Gracias. No. 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 Estuve hablando con el vicepresidente Sean Daniel, el de que trabajaba para Universal, el de la película Missing. No, hoy en día es imposible. Es decir, Hollywood es completamente diferente, con una filosofía diferente, con otra manera de pensar y ver y abordar las cosas. Así que Missing no sería posible hoy en día. Micrófono. En tus películas siempre han explorado la línea fina entre la ficción y la realidad. ¿De qué manera crees que la ficción, y en tu caso, la ficción social y política, puede tener un impacto sobre la realidad? La última parte de su pregunta. Siempre has explorado la línea fina entre la ficción y la realidad en tus películas. ¿Y de qué manera crees que la ficción puede tener un efecto o un impacto sobre la realidad social y política? La ficción era un espectáculo, empezando hasta de los antiguos griegos. En el teatro siempre ha sido ficción, y la ficción habla muy bien acerca de la realidad, mucho mejor que la realidad per se. Por tanto, yo a veces estoy obligado a utilizar la realidad porque no hay otra manera de hacerlo, pero creo que la ficción es la mejor manera para encontrar metáforas e ideas para hablar acerca de cuestiones de la realidad, porque hay suficiente distancia y tengo que hacerlo con la ficción. La última parte de mi película es completamente ficción, y yo creo que es mejor que si lo hubiera hecho un debate, este gran debate que tienen todos los líderes europeos con el líder griego. Sería imposible hacerlo. La ficción fue una solución. Hay momentos en mi película que son ficción, porque era mejor que ha sido un resultado mejor que la realidad. Pero el problema con la realidad es que la realidad tiene que tener ideas, y buenas ideas. He hablado del antiguo teatro, el griego antiguo teatro o digamos el teatro español clásico y francés. Tiene extraordinarias ideas para explorar la sociedad y lo que está aconteciendo en la sociedad. Hola, voy a hablar en inglés. Estoy escribiendo un libro sobre el cine argentino en este momento. Tu experiencia trabajando con Ricardo Aronovich, el cinematógrafo argentino, ¿cómo decidiste trabajar con él? Trabajaste en 2 películas, Missing y Anaké. Es decir, ¿cómo fueron las experiencias de trabajar con Aronovich? Bueno, trabajé con él en 2 o 3 películas y me gustaría hacer una película más, pero finalmente decidió, fue a Argentina y se convirtió en director, y tuve que utilizar otro. Es decir, para mis películas, y luego seguí con otro. Pero Steve sigue siendo un gran amigo y sigue viviendo en Francia, y en aquel entonces era uno de los mejores directores de fotografía del mundo. Es decir, renovó la manera de hacer y fotografiar las películas para nosotros. ¿Más? Aquí, por favor. Hola, buenas tardes. Siempre ha hecho un cine muy comprometido a lo largo de su carrera. No sé si, teniendo en cuenta la situación política actual en Europa,
Hoy hemos asistido también al estreno de una película española que trata sobre, bueno, que tiene una cierta relación con el nuevo auge del fascismo en Europa. No sé si podría ser un tema que le interesara para tratar en una próxima película. El fascismo en Europa es algo que está volviendo de una manera muy peculiar. Nadie entiende el por qué, porque mi generación, la generación anterior a la mía, conocen muy bien cuáles fueron los resultados de ese fascismo. Probablemente Europa y en los distintos países no hicieron lo suficiente aprendizaje, enseñaron a los jóvenes sobre el fascismo. Algunas personas piensan que el fascismo es una solución. Es una solución, y todos sabemos que no es así. Cuando han estado en el poder, los resultados siempre han sido muy negativos, por decir algo. Realizar una película sobre esto, ¿por qué no? Pero tiene que haber una buena historia. La película tiene que tener una buena historia. Debería pensar en esto, quizás. Hola, buenas tardes. Me llamo Mansi. Soy iraní, un productor iraní. Teniendo en cuenta el tema de sus películas, ¿has pensado que podrías hacer una película, por ejemplo, rodar una película en Irán? Tienen un cine extraordinario en Irán, muy singular, tan personal, tan directo, excelente. Probablemente no sería posible los directores hicieran... Algunos están en la cárcel y ya sé que se topan con dificultades. ¿Pero por qué quieres que alguien de Europa os enseñe algo sobre el sistema iraní? Lo conocen muy bien ellos. Si hay una historia con europeos que vayan a Irán y tener una experiencia de este tipo, sería una historia también de rodar. Pero para mí, ir a Irán, una cuestión sobre Irán, sería casi imposible, yo creo. Y aparte de eso, que tampoco hablo iraní. No imposible, pero no quiero que sea un debate. Ha sido solamente una pregunta, pero quizás podríamos abordarlo luego, ¿te parece? No imposible, pero quizás difícil, porque las cosas cambian en todo momento. Y como usted, como creador de milagros, definitivamente sabéis cómo conseguir un milagro de una situación aparentemente imposible. Muchísimas gracias. Gracias por la idea de los milagros. La situación iraní me interesa mucho. Estuve allí hace muchísimos años y hablé con muchas personas y vi algo extraordinario. La gente, las mujeres, no les podías tocar y cuando ibas a casa con las mismas personas, eran personas diferentes, eran amables, vivían vino, tenían todas las cosas de su vida, así que fuera hay un cierto tipo de vida y dentro de los hogares la vida es diferente. Así que es una excelente, bonita historia para una persona que viene de fuera, pero es una historia corta. Tenía que ser digamos, una historia un poco más larga. ¿Ha tenido o tiene, ya que trata y ha tratado en sus películas temas tan difíciles, tan complejos, en hacer alguna sobre cualquiera de los países latinoamericanos, México, Colombia, Argentina, dadas las situaciones tan difíciles que se viven allí? No, I have done one. Bueno, he realizado ya el estado de State of Siege y también Missing. Yo creo que la primera vez que fui, porque hablo un poco de español en Latinoamérica, pude hablar y mantener una relación con las personas allí y fue un descubrimiento extraordinario. Se parecen a los griegos, especialmente en Chile. La manera en la que piensan y comen, es decir, todo tipo de cosas diferentes. Y me gustó. Me atrajo mucho todo esto. Sé que Latinoamérica ha cambiado de una situación dictatorial. En algunos países, por ejemplo, hoy en día,
una democracia dictatorial, como en Brasil, por ejemplo, por darles un ejemplo. Y la gente, hay unas personas que le gustan, pero bueno, que dicen que ha salvado su país. Pero el problema también con los latinoamericanos es que tienen directores extraordinarios y no trabajan tanto hoy en día, muy poco. Los argentinos, bueno, los brasileños ya no trabajan casi. Hay muy pocas películas locales que no conoce el mundo en general. Pero también me estoy haciendo un poco mayor y es muy difícil viajar y pasar meses y meses intentando rodar, por ejemplo, una película en otro país. Señor Costa Gabras, yo quisiera preguntarle cuál fue la reacción que tuvo el Vaticano a su película Amén. No han visto la película todavía, nadie la ha visto todavía en Grecia. Bueno, iré allí a presentar la película y estoy esperando. Bueno, creo que me voy a topar con una gran lucha porque todos los guíos están en favor o en contra. Vamos a ver lo que sucede y lo que Tsipras va a decir y todos los demás. Espero que vean la película, pero tal y como tengo entendido, hay gran expectación de la película y en algunos casos gran expectación, pero de odio. Veremos a ver lo que sucede. Fondo. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle, bueno, pues por el premio Donostia, ¿no? La máxima distinción honorífica del festival. Bueno, ¿qué sintió cuando se la ofrecieron y bueno, qué piensa de ella? ¿Cómo se siente ante este reconocimiento? Para mí es un enorme honor, un gran honor por diferentes razones, pero en especial una razón. Es que nosotros los directores sabemos lo que son los premios y entre nosotros sabemos que este premio es muy especial, el que se entrega aquí en San Sebastián. Así que me he visto, bueno, ha sido un gran honor y me he visto muy conmovido porque otros colegas que admiro también lo han recibido y les voy a decir, bueno, yo tengo un premio que han recibido como lo han recibido ellos y eso para mí, estoy orgullosísimo, eso es todo lo que puedo decir. Por favor. Hola, soy Michelle, la mujer de Costa y su productora. Quiero decir algo sobre la respuesta de Costa sobre Missing. Claro que hoy no se puede hacer Missing en América, pero este film sobre Europa fue muy difícil de producir. Hasta ahora, solamente 50% del film es financiada. Yo pensé ya un poco inosamente que se puede hacer una coproducción con Alemania, porque se debe interesar los alemanes. Fue imposible. Los pequeños productores decían, pero Michelle, necesitamos la ayuda del Estado. Es imposible. Los grandes que tenían cadena de televisión me decían, bueno, me manda cualquier escenario de Costa, lo vamos a hacer, pero esto no. Y además decía, se entiende muy bien que Costa quiere ayudar a su país de origen, pero los griegos deben pagar. Even now, after Venice. Hasta ahora, después de Venecia, etc., el único país que ha comprado la película son el país de los cerdos. Alemania, creo que no, probablemente no quieran tocar la película. Pero hay algo muy interesante y es que se acercó el sindicato de la BCA, el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, y quieren mostrar la película para todos los empleados. Y vinieron ayer a ver la película ayer en París y les ha encantado y han dicho que la ECB les pasa exactamente lo mismo en la película.
en el Eurogrupo. Así que muchas gracias. Un aplauso también al equipo de Adults in the Room que se van a unir en este momento a la rueda de prensa. Desde su izquierda a su derecha tenemos a Alexandros Bourdumis, actor, Costa Gabras, director de la película, Christos Lulis, actor, y Valeria Golino, actriz. Seguimos con el turno de preguntas. Le rogaríamos a los fotógrafos, por favor, que finalicen su trabajo para que podamos proseguir con la rueda de prensa. Bueno, empezaré lanzando una pregunta yo. En la trayectoria de Costa Gabras es habitual que haya un fuerte vínculo con la literatura, no solo a nivel estructural, cómo construye sus relatos, sino también por el hecho de haber colaborado con escritores como, por ejemplo, Jorge Semprún en sus guiones. En este caso es una película que está inspirada en un libro de Yanis Varoufakis, casi unas memorias de combate. Y me gustaría preguntar al equipo, tanto a nivel de dirección como de interpretación, qué retos particulares implicaba el estar basándose en un libro de estas características y tan pegado a nuestro presente histórico. No, el problema que tenía esta película... El problema con esta película ha sido que al principio era el presupuesto, por tanto, pedimos a dos famosos actores si querían interpretar el papel y leyeron el guión y dijeron que sí, pero luego pensé con Michelle, mi productora, porque duermo con mi productora, es una ventaja dormir con su productora. Esto no podíamos tener extranjeros hablando en griego y los griegos hablando en inglés, sería totalmente ridículo. Por tanto, decidimos hacer la película en griego en inglés. El problema es que no conocía actores griegos. Fui allí, empecé a conocerlos, fui al teatro a verlos en obras de teatro y descubrí que tenían extraordinarios actores que hablaban también los dos idiomas, como han visto. Y yo dije, vale, vamos a hacer esto. Y esto va, aunque cree problemas económicos, esto es lo que hicimos. Otra cosa que se ha creado, dando las obras de teatro, tuvimos que hacer toda la película en inglés, que no se había considerado al principio. Por tanto, cambiamos el programa, hicimos gran parte de la película en Grecia, hago una parte en Francia, porque no se podían marchar del teatro. Rodamos parte con Christos, un par de días en Francia, y luego volvió a Grecia a seguir con interpretar su papel en su obra de teatro. Esa fue la dificultad, pero estoy encantadísimo y feliz, y probablemente ya saben, el reparto, considero, después de tantas películas, el reparto es excelente por ambas partes, no solamente por parte de los griegos, sino por la otra parte, porque decidimos que cada actor que interpreta el papel para el país tiene que proceder de ese país. Por tanto, el español es un actor español, el italiano, el holandés es holandés, el actor holandés es perfecto porque tiene el acento nacional hablando en inglés, ¿me explico? Y yo creo, y repito, que para mí es un reparto excelente porque hace que sea mucho más creíble porque no se les conoce a todos tanto. Alexandros, Christos o Valeria. For me it's an honor. Para mí es un honor, para nosotros es algo espectacular. Bueno, interpretar, porque para nosotros una película de Costa Gabras, porque es una leyenda en nuestro país. Y he dicho a Valeria cómo conocía a Costas, fui al casting y el director de casting 2 veces me dijo, ya sabes que es una película excelente, la vamos a rodar aquí en Grecia, un director excelente. Y yo dije, vale.
Bueno, una vez más me están mintiendo a los actores griegos. Y luego nos dijo, vas a conocerle a Costa Gabras. Y dije, fue una gran sorpresa para mí, así que fue verdad. Es un sueño hecho realidad para mí y creo que lo que ha sido importante acerca del libro y cómo pudimos o cómo logramos introducir nuestras habilidades interpretativas para acercarnos a lo que se había vivido en nuestro país, es que en este escenario de Costas nos permitieron mucha libertad a la hora de interpretar nuestros papeles, aunque fue muy difícil porque interpretábamos Tsipras o Varoufakis, es decir, personajes archiconocidos y personas muy conocidas, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo también. Por tanto, Tsipras era muy familiar para mí y tuve la oportunidad, me la dio Costas, y la libertad de poder interpretar como yo imagino esta persona podría reaccionar bajo estas condiciones. Y quiero agradecerle por haberme brindado esta posibilidad. Y este viaje hasta el momento para mí es realmente increíble. Añadir algo. Ha sido un viaje personal e íntimo esta película. Conocerle a Costas y a Michelle, a Valeria y interpretar hacer esta película de lo que sucedió en Europa hace 4 años en mi país. No sé si sabéis, pero cuando intentas hablar acerca de ciertas cosas que definen la manera en la que vives ahora, solamente puedes hacer lo mejor que puedes, pero siempre dejas algo atrás. Las palabras no son suficientes y no tienes suficiente fuerza para transmitir todo lo que tienes dentro de ti. Y esto es en cuanto a Yanis Varoufakis y su libro, y también para Costas en su película. Y esto es para mí, por mi interpretación, y para todo el mundo que quiere contar algo y hacer algo. Siempre dejas algo atrás. La cosa que dejas atrás es lo que a veces duele es lo que más duele, porque sientes que es lo más importante. Pero yo creo que Costas ha hecho un trabajo colosal a la hora de poner en pantalla este libro y de lo que significa y convertirlo en una película de angustia repetitiva. No sé cómo decirlo. Un trabajo es una especie... Sísifos, ya sabéis quién fue Sísifo de la mitología griega. Era un tipo, Sísifo, es decir, que intentaba poner una gran piedra encima de la montaña. Cuando llegó a la cima de la montaña, bajaba la piedra otra vez y empezaba de nuevo. Esto es lo que Yanis hizo, esto es lo que escribió Yanis, esto es lo que ha escrito Costas, y de esto va la película. Y a veces las palabras no son suficientes. A veces tienes que ver la película y tienes que ser curioso de lo que aconteció en aquel entonces. Y estoy encantado de que es muy reciente en nuestra historia. ¿Por qué esperar 60 años para hablar acerca de esta cuestión? ¿Por qué no hablar acerca de ello ahora, cuando todavía está fresco y está vivo? ¿No es cierto? Hay que distanciarse de nosotros mismos en el presente en el que vivimos nuestras vidas. Y a su vez vivir nuestra vida y distanciarnos de nuestra vida. Por tanto, podemos vernos desde arriba y quizás tener la curiosidad de ver por qué hicimos esto o hicimos lo otro. ¿Podríamos hacer algo de manera diferente ahora? Así que, como ciudadano, como persona, como ser humano, no como actor, no como artista, estoy encantado
encantadísimo de conocerle a Costas, a Michelle y a Valeria. Y hemos trabajado con Alexis Andros y todo el reparto y el equipo técnico. Estoy encantado como persona que me haya metido en este viaje. Y eso es lo que quería decir. Si alguien tiene alguna pregunta en el público. Sí, tenemos una pregunta aquí, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, quería en principio hacer una reflexión. Costa Gabras, usted dijo que no volvió a Latinoamérica, sin embargo, con esta película yo creo que está volviendo muy fuertemente porque la situación con respecto al Fondo Monetario Internacional, las presiones respecto de las finanzas, los bancos, eso está lamentablemente muy vigente en muchos países latinoamericanos. Esto por un lado, la película me resultó muy impresionante desde ese punto de vista. Y lo que quería preguntarle es esa escena que casi al final, donde usted decide coreografiar esta situación, ¿cómo surgió y a partir de qué se la planteó? Porque también es un cambio en el lenguaje. Gracias. Valeria, say something. Valeria, di algo. Yo puedo, pero creo, yo tengo una opinión sobre eso, pero yo creo que la tuya es más importante en este caso, como no. Volviendo a la cuestión de Latinoamérica, yo creo que necesitamos un Charlie Chaplin, un Charlotte para que haga una película sobre Brasil. Eso sería lo bueno. Ese tipo de talento necesitaríamos. Yo no lo tengo. En este momento no lo tengo. Yo tengo la persona que puede interpretarlo. Le conozco que puede interpretarlo. Porque para Latinoamérica, realmente, hace unos cuantos años, ha cambiado muchísimo. Después de las estrategias de Allende y demás, hubo un cambio profundo, algo ha sucedido. Y luego personas como él han vuelto y algunos otros en Latinoamérica. Hay muchas películas que se deberían hacer, pero específicamente porque estaba pensando sobre ello. Yo no creo que exista un cambio de tono en el último ballet, digamos, esa coreografía, ¿no? Se convirtió en otra cosa. Pero yo creo que toda la película se dirige a ese momento para que no se tenga que cambiar el tono. Lo hace paulatinamente. Ya están bailando. Esto no es una película naturalista. Todo el tono, la música, las escenas entre ellos, en los momentos políticos, pero también en la taberna, cuando estamos comiendo y todo el mundo viene. No son escenas naturales. Esto es lo que hace el cine. Esto es lo que hace el cine del señor Gabras. El poder hablar acerca de esto y trascender los hechos. Ahí es cuando el cine es realmente hermoso. Es un tema imposible hacer una película, financiarlo, la política, 2 horas de todo esto. En escena, lo que ha hecho Costas Gabras es el poder trascender ese momento y tener una perspectiva diferente desde Varoufakis, pero al final es el punto de vista suyo. Estos no son los hechos. Los hechos son para los periodistas. Esto es cine, ¿no es cierto? Así que él pudo introducir este pequeño ballet al final. No es un cambio de tono, yo creo. Es cuando ves una flor, es verde, y luego de repente llega y se convierte en color rojo. Tiene que ser verde, tiene que ser verde para que luego poder brotar. Y fue muy emotivo. Estos 3 días fueron muy emotivos para todo el mundo en el plató. Y para mí también el estar en esa posición
curiosa de ser del tipo que tenía que tomar una decisión. Y yo estaba intentando pensar en ese día, cómo pensaba yo, como dijo Christos, es decir, no solamente como actor, sino como persona, en nuestra posición como actores en la película, porque los hechos son muy cercanos y fue emotivo, muy emocional, y Costos nos dio mucha libertad, porque no fue una escena escrita exactamente lo que se tenía que hacer. Y estábamos intentando buscarlo, Costas, el coreógrafo, todo el mundo. Fue una experiencia excelente y yo creo que es un momento mágico en la película. No sé qué decir, solamente una palabra acerca de Valeria, porque Michelle me dijo en un momento, probablemente Valeria podía interpretar ese papel. Y digo, no puedo llamarle a Valeria porque es un papel solo de 2 días o 3 días de rodaje. No le puedo pedir, no, tú llámale. Y le llamó y Valeria respondió, ¿qué quieres que haga? Y respondió y vino e interpretó su papel. ¿Sabes por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién vamos a...? Valeria, ¿por qué? Porque habla griego. ¿Cómo? Por eso me eligieron. De todos sus amigos, yo soy la única que hablo griego. Así que vamos a llamarle a Valeria. Yo dije que sí antes de leer ni siquiera el guión. Hubiera ido a trabajar con Costas por cualquier cosa, aunque me diga... Bueno, di números, pero no era di números solamente, o cita números. Interpreto a una persona que es viva, que existe. Danais Stratus existe. Es raro que un actor interprete a alguien que todavía está vivo. Si es una persona real, normalmente ya están muertos, ¿no es cierto? Así que no pueden, aunque tienes que tratarlo siempre con respeto, aunque esa persona fuera un asesino. Como actor, tengo que tratar con respeto a ese ser humano para entenderlo. Pero cuando están vivos, están allí delante de ti, fue muy, muy interesante para Christos y para mí el tener que interpretar ese papel, porque tienes esa responsabilidad. Sí tienes esa responsabilidad que va más allá de la historia que estás contando, que tienes que tratarlo con cuidado. Fue muy interesante para mí tenerle a Danai y conocerla, aunque fue un papel muy pequeño, pero para mí fue tan interesante estar allí, trabajar con ellos y conocer a Danai y Yanis y también entender mucho la cuestión mejor, porque hasta medio griega que soy, muchas cosas yo creo que nadie entendió la situación suficiente, y poder estar en el plató, aprendí mucho durante el rodaje. Muchísimas gracias. You said that this movie is about... Has dicho que la película... hablas de lo que pasó hace 4 años en Europa, en Grecia, pero voy a hacer de al abogado del diablo ahora y preguntarle que en la película solo hay la versión de Yanis Varoufakis sobre los hechos. ¿Por qué podemos fiarnos de su versión de los hechos? Es que como si fuera la verdad completa o total de lo que aconteció allí. No, yo creo que nos podemos fiar de él. Yo sé que hay cosas negativas escritas y dichas acerca del libro de Varoufakis, pero después del referéndum, por ejemplo, todo el mundo dijo, seguimos a los europeos, hasta que las personas que han dicho lo contrario, Varoufakis dijo, no, yo no voy. Dejo que me marcho del gobierno y sigo mi camino. Y me sorprendió. Intenté verle, porque ya estaba trabajando en la posibilidad de hacer una película sobre esto, y hablé con él y me explicó el por qué se marchó. Y también hizo algo extraordinario. Me mostró parte de las grabaciones que hizo en el Eurogrupo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Varoufakis entendió que todo lo que se decía en el Eurogrupo no se había escrito nada. Se decía y la gente luego se marchaba y luego decían otras cosas diferentes. Así que yo vi algunos de los discursos, casi todos, y vi como la manera en la que las cosas que él proponía en el Eurogrupo
fueron presentadas fuera de manera completamente diferente. Y eso me pareció interesante. Y luego me dijo que estaba escribiendo un libro sobre ello. Y yo, me gustaría leer el libro y ver si podemos rodar una película sobre ello. Y él, capítulo tras capítulo, me lo envió y dije, bueno, ahí hay una historia. Empecé a escribir un guión y yo, dame los derechos y toda la libertad de hacer lo que yo pienso y no interfieras. Y esto es lo que hizo. Y nunca interfirió en el guión, leyó el guión y dijo, esto no es así, no es asado, pero pude mantener lo que yo quería mantener en el guión. Y también porque tuve la oportunidad de comprobar y documentarme de muchas cosas. Varoufakis es una persona ahora, pero como escritor es un excelente autor, tiene un inglés perfecto, un excelentísimo inglés, y es un buen profesor de economía, conoce la economía muy bien. Si están interesados en la economía, deberían leer 2 de sus libros, aparte del último, sobre el que hemos rodado la película. Es una persona realmente valiente. No es un héroe, porque no me gustan los héroes. Yo creo que nuestra sociedad no tiene la necesidad de tener héroes. Y también para las personas que se resisten. Varoufakis es una persona que ha resistido y por esa razón yo le admiro. ¿Puedo añadir algo? Sí, puedes, por supuesto. ¿Por qué no deberíamos mantener en cuenta que no existe una verdad absoluta? Nosotros hemos contado esta historia desde la perspectiva de Varoufakis, acompañado sobre el tema del punto de vista de Costas. Es fácil para mí decir que nadie ha contradicho lo que él dice. Varoufakis, él habla acerca de las cosas y nadie sí, descreditarle, desmentir, yo creo que quiere decir. Le descreditan como persona e intentan anular y asesinar su personaje, y es así, es asado, es narcisista, es arrogante. Puede que sea todas estas cosas, pero eso no significa que lo que él cuenta no sea cierto. Y nadie tiene hechos para contradecir lo que él ha dicho, que esto no es cierto, no, así, no, estas cosas no. Yo conozco la verdad. Todos tenemos perspectivas diferentes sobre la realidad, todos tenemos visiones diferentes sobre lo que es este vaso de agua, de este vaso aquí. Yo no digo de lo que yo digo acerca de este vaso sea la única verdad, es mi punto de vista. Y el punto de vista de Costas y el punto de vista de Yanis tiene un derecho de contarse. Yo creo que nadie aquí dice que tiene la verdad absoluta. Hay otro libro en Grecia acerca de los eventos de ese periodo, pero del otro lado. ¿Por qué no rodamos una película sobre esto? ¿Qué te parece eso, Costas? Una palabra. Risto ha dicho algo interesante que se me ha olvidado decirlo. Después de leer el libro, decidí rodar la película. Vi a ver cuántas personas les preocupaba el libro para decir que no era cierto. Nadie en Alemania, en Europa, nadie dijo nada en contra. Y eso fue una prueba de que la verdad existía en ese libro. Así que, por otra parte, leí un periódico británico que los críticos del libro generalmente fueron muy buenos, pero The Observer consideran que hizo un artículo enorme acerca de los 100 libros más importantes de siempre acerca de la política. Y él se encuentra en una buena posición dentro de ellos. Así que todas estas cosas fueron muy importantes para mí, para verificar la veracidad de su libro para la película. Y tuve que comprobar cada momento y absolutamente todo antes del rodaje. ¿Para una pregunta más? Te marchaste de Grecia cuando tenías 22 años y empezaste a rodar películas en Francia.
hablaste acerca de todo tipo de cuestiones políticas y sociales de todo el mundo. ¿Cómo te sentías después de tantos años hablar acerca de hacer una historia griega sobre Grecia? Esta historia que tiene un gran impacto sobre la sociedad griega. Bueno, yo me marché de Grecia, escapé de Grecia, porque esto fue después de la guerra civil. No había futuro para mi generación en Grecia. La única posibilidad para hacer algo era marcharse. Como hoy en día 500.000 jóvenes se han marchado con títulos universitarios porque no había puestos de trabajo para ellos. Yo fui a Francia, Francia me aceptó como un hijo, y en Francia pude trabajar, tener un puesto de trabajo, tener una familia. Así que cada vez, en cierto modo, no sabía que yo era griego. Yo era un ciudadano francés, pero para una noche, cuando leí el libro, vi lo que estaban haciendo en Grecia y dije, esto es imposible, ¿qué está sucediendo? Tenemos que hacer algo sobre esto. Es cuando rodé Z. Ahora la situación es algo diferente, la situación era pacífica en Grecia, y lo último fue esta crisis de este libro, y a su vez, una vez más, pensé que era insoportable y que debería hacer algo, y como ya les he contado antes, buscar la posibilidad de rodar esta película y hice esta película. Por esa razón, porque en cierto modo sigo siendo griego por dentro, para siempre, y todo me veo obligado a contar una historia. Él es griego cuando hay un problema en Grecia. Cuando todo está bien, él es francés. ¿Me explico? Vamos a dejarlo aquí, vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al equipo de la película.